Estratégicas 2030. Para esto voy a invitar para que nos acompañe en el escenario a Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Rafael Álvarez, CEO y presidente de Alquería. Y también nos acompaña Julián Izaza Mejía, vicepresidente de Desarrollo Empresarial Regiones de Confama. Este primer panel de la jornada de este sexto congreso estará moderado por Camilo Montes, director de la Cámara de la Industria Alimentos de la ANDI. Sean, por supuesto, todos bienvenidos para dar inicio con esta agenda académica del sexto Congreso Agroindustrial de la ANDI. Por supuesto, nuevamente le reiteramos a ustedes el agradecimiento por acompañarnos. Y al doctor Montes, entonces, le dejo el escenario es suyo y recuerde que el tiempo lo puede controlar a través de los monitores. Aló, ¿me oyen? Bueno, qué emoción estar de nuevo aquí. Muchas gracias a todos los que nos visitan de nuevo a este congreso. Además, estar en Antioquia siempre para mí es un gusto. Tengo un panel que quiere empezar a ubicar la conversación de forma más precisa dónde estamos hoy en términos de agro más industria en el país. Y si bien en la tarde vamos a tener, por ejemplo, el taller que Bruce bien les anunció, queremos arrancar esta primera conversación muy de ubicarnos dónde estamos hoy parados en el contexto nacional, regional y local. Entonces es un gusto además estar con tres personas que tanto conocen de este sector. Un par de comentarios. Tienen allí un papelito, ¿cierto? Si siguen el QR, ahí van a poder, entre otras, conocer las 7 dimensiones de las que Bruce les habló con un poco más de detalle, que nos sirve mucho, inclusive como insumo para el resto del taller. Entonces, entrando en materia, porque el tiempo apremia, con un saludo además muy especial a los tres. Si quieren arranquemos primero por aquí, Jorge, y luego vamos hacia allá. La primera pregunta que les tengo, y si les parece unos 4 minuticos por respuesta, es bueno, después de toda esta además visión que Bruce nos plantea sobre la mesa y en el entendido que queremos ubicarnos muy donde estamos hoy parados, quisiera preguntarles, ¿ustedes cómo están viendo esa lectura estratégica y adicional además a esas propuestas que Bruce les presentó? ¿Dónde creen ustedes que tenemos que fijar esas prioridades? Entonces arranquemos en esta primera pregunta. De estos últimos 10 años en el país, ¿qué avances concretos estamos viendo en el país? En una segunda ronda vamos a hablar un poco más de los desafíos, pero arranquemos, Jorge, si te parece. Gracias, Camilo, y muy buenos días para todos. Saludo muy especial a la exministra Cecilia López, al exministro Andrés Valencia, por supuesto a Bruce y a todo el equipo de la ANDI. Yo le decía a Paola Buendía que yo ya no me iba a subir al panel porque Bruce lo dijo todo. O sea, francamente, la exposición que hizo fue muy buena y yo creo que nos setea mucho la cancha, pues obviamente para este grupo de empresarios del sector agroindustrial, como ustedes han llamado a este congreso, y creo que ha habido muchos aciertos en los últimos 10 años. La mayoría por la resiliencia de los productores colombianos. Porque cuando uno mira el desempeño de nuestro sector, y a mí me ha tocado ser testigo de esto desde diferentes ópticas, la constante es Colombia es un país que tiene una gran cantidad de problemas, particularmente los temas de seguridad, tiene muchas debilidades en materia de institucionalidad pública, pero hemos transformado y lo han transformado los actores del sector privado, la mejora en la alimentación de los colombianos. Todo lo que se ha hecho en proteína de origen animal, todo lo que se ha hecho en materia de exportaciones distinto a lo que ha sido históricamente el café, las flores y el banano. Francamente, en estos 10 años eso representa lo primero, una gran fuerza de los productores. Lo segundo, entender que Colombia es un país de pobres y que para alimentar una población de bajos ingresos y con una altísima informalidad laboral y una tasa de desempleo que no es menor, se requiere producir comida barata, y eso implica economías de escala, integración vertical, y muchos de los productores también entendieron que no pueden caer en manos de los mayoristas y por eso evolucionaron llegando hacia los consumidores finales. Entonces, desde la óptica de los productores va eso, pegado a los temas de exportación, como hemos visto, obviamente el aguacatejas, aquí está Catherine, su presidente, el caso de la tilapia, aquí veo a Carlos Robles también,
Y cuando uno mira a otros sectores, el cacao y demás, en el cacao le dimos la vuelta a Colombia. Éramos un país importador neto de cacao. El presidente Eduardo Vaquero está acá y Camilo con las empresas que ustedes tienen en la ANDI, y ahora somos exportadores netos de cacao y chocolatería, y eso es muy bueno. Y por el lado de lo público, yo creo que hemos tenido diferentes periodos. Siempre destaco yo lo que han sido reglas de juego en materia tributaria. Para la producción de proteína de origen animal, el tema de régimen de exentos fue un game changer para formalización, pero también para generar unos incentivos que hoy nos muestran lo que hemos tenido. El ICA tuvo una época dorada, y lo digo aquí sin aspavientos, pero Andrés Valencia fue gerente del ICA y después la gerente de Yanira Barrero, que estuvo durante parte del ministerio de Cecilia López. Se logró despolitizar parte del ICA, y la labor que hizo el ICA para la producción animal y para la producción agrícola fue fundamental. El INVIMA siempre sigue siendo como un estorbo, lo digo con mucha franqueza, ustedes también lo sufren, y hemos hablado por años de lo que debería pasar con el INVIMA y salir del Ministerio de Salud y pasar al ICA o al Ministerio de Agricultura. Y todo el tema de apertura de mercados como consecuencia del TLC con los Estados Unidos, del TLC con Europa, que muchos lo criticarán, pero las cosas se ven en lo que ha sido ventajoso para el sector. Entonces, creo que mucho de la resiliencia y del esfuerzo del sector privado, y por supuesto en ciertos temas con el acompañamiento del gobierno nacional, que además uno siempre tiene que tener claro que el gobierno no hace favores. Al gobierno le corresponde hacer las cosas que necesita la ciudadanía, y si quieren una población mejor alimentada y si quieren una contribución a las exportaciones, pues ahí es que facilitar que la iniciativa privada sea la que tenga la vía libre para poder hacer lo que se ha mostrado en la presentación de Bruce. Muchas gracias, Jorge. Rafael, desde tu visión, estos 10 años, ¿en qué hemos avanzado en ese mundo del agro más industria? Mira, Camilo, pues primero, gracias a todos. Gracias a vos, Camilo. Te cuento, yo estoy más o menos en línea con lo que mencionaba Jorge, y para mí es clarísimo que Colombia es una tierra de gente trabajadora, berraca, con ideas y demás. Entonces, ideas es lo que sobra. Y acá lo que hemos tenido son un montón de proyectos que van demostrando que se puede aumentar la productividad y que podemos progresar. El único problema es que la mayoría de esos proyectos se quedan en chiquito, se quedan impactando o un solo sector o un solo grupito de productores o demás. Yo te digo, si quisiéramos hacer acá casi que el análisis de cuáles proyectos ven ustedes, de todos los que están acá en el panel, o sea, los que estamos acá en el panel, o de todos los que están acá en la audiencia, y decirles, muéstrenme un ejemplo, denme un ejemplo de un proyecto o de un avance que hayamos tenido, van a salir montones. El problema es, todos están en chiquito. Entonces yo te diría, por ejemplo, uno que pueda hablar desde el lado nuestro es, nosotros tenemos un proyecto que se llama Vaca Madrina, que demostró que trabajando directo con los pequeños productores, ellos mejoran significativamente su productividad y por ende su calidad de vida. Y ahí eso ya está, los números están. ¿Cuál es el problema? Que eso llega a no más de un par de cientos de familias, cuando la verdad es que a nivel ganadero tenemos 350.000 familias que impactar. Entonces, claro, a punta de iniciativas privadas que vayan de 100, 200, 300 ganaderos, pues la verdad es que siempre nos vamos a demorar un poquito y no vamos a tener la escala. Entonces, ese es uno de los problemas. Y la verdad, en este programa de Vaca Madrina no nos inventamos el agua tibia, porque eso es básicamente asistencia técnica, compra garantizada, temas que la verdad, muchos, inclusive el sector cafetero, viene aplicando desde hace más de 70 años. O sea, pues acá no inventamos nada, para ponerlo así bien claro, simplemente implementamos. El segundo avance que veo, entonces ese es un primero, hay iniciativas claras de mejora de productividad. Yo veo otro avance, y el avance es, ya hay consenso en la urgencia de dar un relevo generacional del campo. Porque eso es un tema que siempre ha venido estando y que ahora es crítico. Ya sí decimos, es crítico trabajar en eso. También utilizando ejemplos propios que conozco más, no es que sean los mejores ni nada, pero digo, son los que más conozco. Tenemos un programa de herederos de tradición. Trabajamos con el SENA. Tenemos más de 150 muchachos formados como técnicos agropecuarios
que quieren quedarse. Eso demuestra que cuando un joven tiene las oportunidades, tiene la educación y tiene el apoyo, se quiere quedar en el campo. Entonces, pues se puede dar. El problema es igual, 150 jóvenes, buenísimo, le cambiamos la vida a 150 jóvenes, espectacular, pero necesitamos decenas de miles en el país. Y esto hay que unirlo, porque la verdad es que son lo mismo. El tema de fondo para mí es que hemos avanzado un montón, pero hemos avanzado en cosas pequeñas. Todavía nos falta una articulación y una expansión. A este país, en la agroindustria, no le faltan ideas. Ideas es lo que hay. Modelos, de hecho, también es lo que hay. Es escoger unos pocos y expandirlos. Tomar decisiones, integrarnos y expandirlos. Muchas gracias, Rafael. Me momento de la visión gremial, por supuesto, el aporte específico de una compañía. Miremos, Julián, si te parece, de la perspectiva territorial, tú como responsable del desarrollo regional en Confama, ¿cómo ves este asunto en los territorios y en particular los que ve Confama? ¿Qué están viendo de avances en estos últimos 10 años? Bueno, muy buenos días, Camilo. Muchas gracias por invitarnos a la conversación y aportar también un contexto local de Antioquia en esto que Confama ha decidido priorizar y darle mucha fuerza para trabajar con las MIPYMES del agro de Antioquia. Y en estos 10 años pues hemos visto varias cosas interesantes. Quiero destacar algo y es un segmento de empresas que son más o menos el 15% del tejido empresarial agro. Ahí hay una mezcla de micro, pequeñas y medianas empresas que están teniendo unos factores de crecimiento muy disruptivos. Y hago el énfasis en este segmento porque a la final cuando vemos el sector vemos un promedio de cosas muy buenas con otras no tan buenas y unos resultados más cercanos al promedio. Pero este 10-15% de empresas está aportando más o menos entre el 40 y el 50% del nuevo empleo del agro. Este segmento de empresas tienen algunas características en comunes que hemos visto o hemos conversado como retos y creo que son empresas que ya han incorporado una agenda de trabajo en la que, por ejemplo, la trazabilidad del agro, la digitalización de la cadena de valor, la estandarización de un proceso más sostenible o la transición de una propuesta de valor agregado hacia la sostenibilidad es mucho más evidente. Y quiero enfatizar el punto de la sostenibilidad porque, pues a ver, digamos que la sostenibilidad tiene un concepto de narrativa, de buenas prácticas, de ética, de moral, pero también es un proceso que se demuestra, y más en mercados internacionales. Entonces, de allí también la importancia de haber logrado que estas empresas hoy trabajen con estándares de trazabilidad alto, con estándares de sostenibilidad que apuntan a mercados globales, y eso a la final nos está aportando otro avance importante y es descomoditizar el agro. Podemos decir que tenemos productos frescos que no necesariamente hay que transformarlos, y cuando digo descomoditizar no me refiero a una visión de transformar necesariamente productos, siendo esa muy importante, pero tener propuesta de valor, valor agregado. Y seguramente un producto fresco con una certificación internacional, con una trazabilidad, con una conexión logística local, empieza a generar unos fenómenos virtuosos. Y en Antioquia pues tenemos una característica del agro, es una producción altamente fragmentada en cantidad de predios y productores. Entonces, cuando tú tienes esa masa crítica dispersa en Antioquia, 10-15% del tejido empresarial, aportándole buenas prácticas, aportando conversaciones en territorio, jalonando el empleo formal, estable y bien remunerado, logras tener como un efecto muy virtuoso en las regiones de Antioquia, donde vemos un efecto jalonador muy concentrado en este segmento de empresas. Y cerraría, y es que en cada una de ellas también hay un factor de conexión con mercados globales, que ahorita pues en la introducción lo mencionamos, muy importante, pero también con un enfoque de integración vertical hacia abajo, es decir, la empresa jalonando otras empresas, construye una conversación de empresa a empresa muy valiosa, y destacaría como avance esa mirada de este segmento de empresas y lo virtuoso que ha sido para Antioquia en empleo y desarrollo. Perfecto. Para la segunda vamos a comenzar así, para que uno sea el primero y el último y demás. Pero un par de reacciones a esta primera vuelta. En el INVIMA tenemos unos avances increíbles. Vamos a ver, en la próxima mañana tenemos un panel sobre el tema, pero un par de datos. Pasamos de nuevos registros sanitarios en promedio de 48 días a 4 horas. Nuevos registros, listo. Nos falta todavía otro montón de cosas, pero ahí vamos avanzando.
Rafa bien anotado el tema de la escala que se logra empresa por empresa. Pero la industria de alimentos, solo esa que es la que yo veo, pues al menos tengo los datos en mente, son 48.000 industrias. Claro, 98% de ellas son micro y pequeñas. Pero imagínense si las 48.000, cada una con su capacidad, integrara, por ejemplo, decisiones como hacer parte directa al campo colombiano, a ese campesino, a ese agricultor, la escala por supuesto se logra. Y sin duda, Julián, los temas de commodities. Sin embargo, Colombia es de los pocos países que tiene una experiencia global de un commodity como el café, ser capaz de ponerle una prima de valor. Entonces, el concepto de commodity, claro, es de mucha discusión, pero por supuesto que también tenemos experiencias en las cuales el tema puede cambiar. Vamos a la segunda ronda, donde listo, ya inclusive los tres se me anticiparon un poco, pero vamos a hablar un poco sobre cómo hacemos para avanzar más, dónde están esos retos ya concretos, pero se los voy a proponer metodológicamente que esta segunda ronda lo planteemos como con 3 momentos. ¿Qué hay que hacer? ¿Quién debo hacer? ¿Quién debo hacerlo y cuándo? Intentemos como aterrizarlo de forma muy práctica para que efectivamente además esto nos sirva como insumo para el resto de la reunión. Claro, cuando hablamos de esa estrategia de agro más industria estamos hablando de muchos frentes. Como bien lo mostró Bruce ahora, desde talento humano hasta los temas normativos, encadenamientos y demás. Pero intentemos en esta segunda ronda, ya frente a retos concretos, que sin duda van a responder por qué no hemos avanzado más. Pues Rafa, ¿qué hay que hacer? ¿Quién debería hacerlo? ¿Y en qué plazo deberíamos meternos en ese asunto? A ver, yo retomo lo mismo porque ahí sí soy coherente y consistente y de hecho hasta cansón con eso. Acá no es de generar más ideas, y ya lo dijiste. Esto es un tema de escala y de coordinación. Y entonces para mí y escala y coordinación, lo vuelvo y lo menciono, en esas 2 áreas. Es una en cómo asegurar que esos pequeños productores efectivamente aumentan su productividad. Los ejemplos ya están. Es escoger unos cuantos ejemplos por sector o por agroindustria y generar esa integración y generar ese proyecto. ¿Quién lo debía hacer? La verdad es que es algo integrado, pero el primero que tiene que ejecutar efectivamente es el gobierno, y digo el gobierno nacional, articulando, generando la política pública, pero sobre todo los incentivos. Ahí lo decía Jorge ahora al inicio cuando decía, hay elementos por los cuales pasamos que fueron game changers, que cambiaron totalmente, y son simplemente esquemas de política pública, esquemas de incentivos que ayudan para que todos los demás nos podamos alinear. Entonces, lo primero es, gobierno nacional no ejecutando, porque es que nos quedamos esperando a que el gobierno nacional ejecute. No está diseñado para que ejecute, está diseñado para generar ese marco de política pública y los incentivos. De ahí para adelante, gremios y empresas, tenemos ya que implementar los programas, escalar esos programas que ya han funcionado de la mano de las regiones, que son los que nos pueden conectar con ese pequeño ganadero y que nos pueden dar esa diferenciación que, como lo mencionaban acá en el ejemplo de Antioquia, te ayuda a poner y a diferenciar cuáles son esas necesidades que tienen cada uno. Y el segundo, yo te diría también, porque yo lo veo muy crítico, es asegurar esa capacidad y ese relevo generacional en el campo. Porque es que de nada nos sirve que haya mayor productividad si esa productividad y ese ejemplo que tenemos o ese inicio que tenemos no hay quien lo garantice. Ni tampoco la gente se va a quedar si no tiene una mayor productividad. Son las 2 caras de la misma moneda. Para mí hay que asegurar también eso. ¿Eso quién lo debía hacer? Igual, tanto el gobierno nacional como regional tiene que asegurar la educación en el campo y una educación que efectivamente esté enfocada en una parte agroindustrial que les dé las capacidades para poderse quedar ahí. Podemos ayudar gremios y empresas, absolutamente, absolutamente, tanto a nivel de fundaciones, como lo hemos venido haciendo, como a nivel de esas oportunidades y ese encadenamiento que permita que esa educación se complemente con experiencias reales. Y 2, también apoyando para que las personas que salgan de ahí inmediatamente ya puedan estar conectadas o puedan estar integradas a un trabajo y a un proyecto.
Pero entonces te diría, en esas dos, para mí son esas dos las que habría que hacer y ya. La primera, cortísimo plazo, la de esos encadenamientos y este temas de productividad. Y la segunda puede ser más de mediano plazo, pero la verdad hay que empezar también desde ya a ponerlo ese tema de relevo generacional. Déjeme, le contrapregunto, porque vamos bien de tiempo. Frente a la primera, Rafael, ¿por qué no nos explica, por ejemplo, esos números? Es que recuerdo haberlos visto de qué pasaba antes en productividad de litros creo que es por animal que usted lo medían, Sí. y después de la intervención, ¿a qué nivel llegan de litros por animal? Mira, acá lo que medimos, hay varias formas de medir productividad en el sector lácteo y es litros vaca día o también litros hectárea año. La verdad, cualquiera de las dos sirve. Preferimos el segundo porque al final la gente dice el mayor activo de un ganadero son las vacas. Sí, depende, pero un pequeño productor que solamente tiene 10 hectáreas, pues el mayor activo son las 10 hectáreas, porque ahí no le cabe más. No importa si pues logra tener una vaca más o una vaca menos, no le cabe más. Su finca es de 10 hectáreas, punto. Entonces, y en esto, solamente para dar perspectiva de los números y de la oportunidad, porque como lo mencionaba Bruce, tenemos una oportunidad muy grande. Chile ya alcanzó el nivel de productividad de Nueva Zelanda, que es el mayor, no es el mayor productor del mundo como lo vimos en las cifras acá, pero es el mayor exportador y el de la mayor productividad en el mundo. Colombia está de los últimos. Nosotros, si miramos esas productividades en el trópico alto, estamos como ahí en la mitad, 6.000, 7.000 litros hectárea año. Pero si medimos en el total nacional con trópico bajo, nos caemos a menos de 2.000 litros hectárea año. La verdad es que la productividad es bajísima. Ahora, cuando nos vamos a estos ejemplos reales, tenemos fincas que tenían una productividad, pero de menos de 500, ahora con ejecuciones sencillas de acceso a crédito y acceso a mejores prácticas, lograron pasar a duplicar su productividad, que es lo más importante, duplicar los ingresos, empezar a ver su negocio no como subsistencia, sino como que soy un microempresario del agro, a tener dignidad. Entonces, la verdad es que los ejemplos reales son, el mínimo que hemos tenido es de 45% de incremento. En promedio, vamos por 75% y tenemos ejemplos que más que duplican. Muchas gracias. Julián. Difícil responder de una manera general y global porque soy un convencido que el agro necesita soluciones muy especializadas, que entienda y reconozca las particularidades de las diferentes cadenas de valor, pero también entiendo que hay unas cosas transversales. Nosotros hacemos un esfuerzo muy grande por ser productivos llamémoslo en finca, en industria, en la unidad productiva, pero tenemos un reto logístico que es el costo de primera milla. El costo de primera milla, el transporte terrestre, la cadena de frío y los demás componentes, sin duda que muchas veces terminan afectando la productividad que se alcanza en la unidad productiva. Ahí pues con mucha esperanza con lo que está pasando en Antioquia, las vías, el puerto, los circuitos que también le sirven al resto del país para conectarnos mejor logísticamente, porque el problema de primera milla no es de un departamento, una región o un sector, es genérico. Siento que pues, el factor clima, que lo hemos conversado, asociado a la variabilidad climática, me invita a abordar el concepto de productividad, como tratar de definir esa palabra en dos segmentos. Somos afortunados de tener una productividad, llamémosla aparente, por unas condiciones de suelo, clima, topografía, ubicación, latitud, ubicación en el mapa, pero pues ahí el mérito es, digamos, estar donde estamos. La productividad estructurada, que es esa productividad que logra compensar las deficiencias del entorno, de la situación, la productividad que logra también entender la variabilidad climática y la logra gestionar, es uno de los retos importantes del agro. Hablábamos del café como lo importante en crecimiento, pero un aspecto tan importante como la floración y el invierno tienen también algunas implicaciones. Lo mismo en las demás cadenas de valor. Entonces, ¿cómo logramos seguir creciendo en productividad, pero no solo desde las ventajas aparentes que nos da nuestro contexto, sino tener un enfoque más estructurado? Es uno de los retos importantes del agro. También creo que
La economía circular en el agro tiene unos fenómenos muy virtuosos porque genera no solo un componente de sostenibilidad, sino que diversifica ingresos, mejora eficiencias y reduce costos. Y pues también, para no quedarme como ser consecuente, hablamos de enfoques diferenciados, de entender el agro en sus particularidades. También vamos a sumar un poco a la conversación de los lácteos. Entonces, el 20% del hato ganadero aporta casi la mitad de la producción de la leche del país, mientras que el otro 80% aporta casi la otra mitad. Hay unas asimetrías en productividad muy grandes. Ahí, por ejemplo, evidenciamos que simplemente la síntesis biológica con un programa de salud suelo que mejore la relación suelo-planta-animal en un negocio que está basado también en nutrición animal de pastos, nos sube proteínas, nos sube sólidos, nos mejora la digestibilidad animal, incrementa significativamente la productividad animal o hectáreas año, pero eso es simplemente una estrategia de economía circular aplicada para la productividad de un negocio. Esto es replicable a los diferentes sectores. Y por último, la trazabilidad y los sistemas digitales, quiero mencionarlos, y es que no podemos ser ajenos a lo que llamamos inteligencia artificial como un abstracto. Los datos son la base con la cual la inteligencia artificial suma valor. Y lograr digitalizar, tener datos, tener una estrategia del agro mucho más robusta en ese modelo productivo, sin duda que también marcan un futuro y una oportunidad. Estamos bien de tiempo, entonces quiero hacerte una pregunta un poco más precisa. Y es que pues obviamente por obligaciones de mi trabajo tengo la oportunidad de ver varias regiones del país. Contanos un poquito de eso que está pasando en Biosuroeste, porque desde mi perspectiva es, en términos muy prácticos, algo ya una escala de cuando queremos hablar de esa diferenciación en sostenibilidad. Bueno, no va a responder la pregunta, dale, contanos vos que… Camilo, muchas gracias, pues porque nos permites hablar de un orgullo de nuestra organización, de Confama. En Biosuroeste, pues simplemente buscamos tener la ciencia aplicada a una escala demostrativa, productiva, y unos métodos de aprendizaje y transferencia de conocimiento reales, es decir, de día de campo, de ver un sistema productivo funcionando, y pues que todo tenga enfoques de ciencia aplicada, datos medibles, cuantificables, y el verdadero impacto empresarial ocurra allí. Entonces es un predio donde Confama desarrolla un parque vivo, un parque con unas características de caja de compensación, donde la recreación, el disfrute y el ocio es parte de la oferta de valor, pero también que se conecta con la realidad económica de un territorio. En el suroeste antioqueño tenemos un enfoque en ganadería, entonces también tenemos un espacio productivo y demostrativo de ganadería, donde tenemos diferentes enfoques en genética, en producción de pastos, manejo de praderas, formación a trabajadores para tecnificar y cualificar el talento humano, y también promover relevos generacionales en el agro. Pero qué importante precisar una apreciación un poco personal: cuando vemos los déficits de talento humano, los vemos principalmente en cargos operativos, y es que también la aspiración es encontrar un tejido empresarial que sea capaz de absorber un talento humano más cualificado y mejor remunerado. Entonces también necesitamos que nuestras empresas eleven el estándar productivo para ofrecer esa promesa de valor del empleo formal, estable y bien remunerado. Entonces en Biosuroeste, ¿qué tratamos de hacer? Un sistema productivo que sea capaz de lograr esa promesa de valor, aplicando ciencia, pero siempre desde un enfoque de agricultura regenerativa. Creemos en el potencial de la biodiversidad, creemos que, por ejemplo, en la ganadería, en el mundo hay unas narrativas, pero no reflejan la realidad de toda la ganadería de Colombia. Nosotros tenemos una producción grass-fed, la producción a pasto, sol y agua. Esto en temas de biodiversidad, de carbono y otros factores son una ventaja comparativa muchas veces versus el mundo. Entonces es un proyecto que también trabaja agroforestería, cacao, diferentes cadenas de valor, y busca que desde allí hagamos transferencia de conocimientos, construyamos impacto y generemos un tejido empresarial competitivo para Antioquia. ¿Recordar la escala de eso? ¿El tamaño de eso? Bueno, Biosuroeste es un predio de 600 hectáreas, pero en este momento, digamos, el espacio de Finca Viva no aborda esas dimensiones. Tenemos investigaciones en bioeconomía, con productos derivados del bosque, dando valor agregado y transformación en algunas zonas de este bosque seco tropical, un espacio de ganadería que pueden ser alrededor de
20 hectáreas actualmente. La idea sí es escalarlo un poco más. Y digamos el predio que llamamos la finca viva está alrededor de las 120 hectáreas con diferentes cadenas de valor aplicadas, produciendo, investigando, asumiendo costos de investigación aplicada de última milla. Y esto es muy importante. Nosotros en el agro, en la condición humana y desde las ciencias del comportamiento, tenemos un perfil que en esta escala de tecnología no llamaríamos early adopters. Los que primeros adoptan la tecnología no lo somos. Somos como unos early majority, y es cuando la tecnología ya la tiene la mayoría, ahí despierta el interés, porque ha sido probada, comprobada, viable, pasó prueba y error. Entonces, ¿qué queremos? Que esta investigación última milla sea vivo suroeste y entregue ese valor al sector productivo. Muchas gracias, Julián. A Jorge lo vamos a tener también en la tarde, entonces sin ánimo de pifiarse o de anticiparse para ese taller colectivo. Jorge, la pregunta clave allí es, listo, en esas barreras que estamos teniendo en estos años, pues, ¿cómo hacemos para superar las barreras? ¿Qué barreras hay ahí? Con un elemento, quien no lo haya visto, le sugiero que miren el documento que Jorge y la SAC publicaron el año pasado de 43 caminos para el desarrollo del sector. Jorge. Pues Camilo, yo creo que son varias cosas y escuchando a los otros dos compañeros de panel, lo primero que diría es un cambio de mentalidad. Y un cambio de mentalidad, así como dicen, ¿no? El que le caiga el guante que se lo chante, porque no todo el mundo tiene que cambiar mentalidad. Pero empiezo por los productores. Cuando uno mira los sectores de la producción agropecuaria, en cada sector hay de todo, el que le va bien, el que le va mal, el que es perezoso, el que busca la competitividad. Pero si uno lo fuera a ver a nivel país, y aquí con los dos exministros y también hay exviceministros, pues uno sí se da cuenta que hay gente que le encanta que el Estado le resuelva problemas que deberían resolver desde el punto de vista de la productividad y la competitividad. Nos pasó en Bavaria, tú te acordarás, Rafa. Bavaria, una de las, pues la compañía más bonita de cerveza de nuestro país, obviamente. Las importaciones de cebada, de pronto Andrés Valencia me corrige, pero al año son más de 300.000 toneladas. Entonces hicimos un programa para buscar que la cebada se produjera en Boyacá. Y pues con todo ese boquete de cebada y montamos semillas, todo lo que tú quieras. ¿Y cuál era el problema? El tamaño de los predios de los productores y meta los bancos de maquinaria, ministra Cecilia. Y el precio estaba ganando todo. Y no, el productor, no, yo prefiero el tomate, yo prefiero la zanahoria. Y no veían el encadenamiento con una compañía como Bavaria que tenía toda la posibilidad y tomaron una decisión de que entonces era mejor el tomate, la zanahoria o cuando estaba buena la papa. Y ahí es donde uno dice el cambio de mentalidad de ver esto como una actividad de largo plazo y no como una oportunidad pequeñita de mercado. También lo ve uno en sectores de grandes empresarios. Dice el empresario lo que quiere es solo protección y que no haya un comercio, porque además lo que busca es cómo mantener unas rentas frente a su mercado de consumidores. Y los mejores ejemplos que yo encuentro ahí es el caso de la avicultura y el caso de la porcicultura, que a propósito de las negociaciones de los acuerdos comerciales, dijeron aquí hay que vender comida barata, y el año pasado cada colombiano en promedio ya se consumió 366 huevos. Y en pollo las cifras las mostró Bruce. Y en cerdo, a pesar de la liberación en 5 años en el TLC con Estados Unidos y que el 25% de la carne de cerdo que se come en Colombia es importada, los productores de cerdo han hecho una cosa violentísima en materia de competitividad. Y me voy hacia atrás. Por aquí está Arturo Dajud. Yo vi a Arturo cuando llegué, a Arturo Ola. Con el tema de la altillanura, el tema del maíz y la soya. Todas esas importaciones de maíz y soya que hace Colombia es por el crecimiento de la producción de proteína de origen animal. La demanda está jalando. Y hay un productor de la altillanura que fue presidente de FENALCE, que cuando era presidente de FENALCE, vistos buenos, mejor dicho, no quería que hubiera comercio. Y hoy es uno de los mayores agricultores de la altillanura. Cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque el mercado de consumidores colombianos, pues un mercado de 23, 24 millones de ocupados, donde más de 11.3 millones de colombianos ganan menos del salario mínimo, pues toca producir comida barata y eso es productividad y competitividad y ahí yo creo que sí tiene que haber un cambio de mentalidad del que necesite el cambio de mentalidad. Lo hablaba con nuestra presidente Corpojas esta mañana, el dólar nos tiene llevados en materia de nuestras exportaciones y hay que hacer uno
pues coberturas y mira a ver qué más eficiencias. No es una salida fácil, evidentemente, pero ahí también creo que hay un tema de mentalidad. Entonces, porque si no, pues al final del día nos vamos a quedar en las mismas discusiones de siempre, y hay sectores que han demostrado, y hay empresarios, seguramente acá habrá muchos casos de ellos, de gente que dice, nada, esto es compitiendo y esto es pensando en el consumidor. Y en eso lo hemos dicho siempre desde la SAG, y me alegra mucho, Bruce, que lo haya dicho esta mañana. Ahí es que vender para producir, no producir para vender. Y vuelvo al tema de Bavaria. Cuando miramos los temas de mercadeo, una cosa era el Club Colombia y otra cosa era póker, porque lo pide de una manera distinta. Y lo otro es el Estado, no el gobierno. Yo creo que aquí quiero hacer una gran diferencia, porque pues ya en la tarde hablaremos del gobierno, pero yo sí creo que hay que hablar del Estado, porque es como la seguidilla de los gobiernos. El Estado no debe estorbar, el Estado debe facilitar. El Estado debe garantizar unas condiciones mismas para que el sector privado, y el sector privado es el campesino, el pequeño, mediano y gran productor, pueda tomar la iniciativa. Y por eso las cosas institucionales, y qué bueno lo del INVIMA, pero ¿cuántos años tomó el INVIMA? Bueno, listo, tomó el INVIMA, hagámosle bien, chévere. Pero hay unas condiciones mínimas que el Estado debe garantizar estabilidad a lo largo del tiempo. Tú lo decías con el tema de la última milla, o de la, ¿cómo era que dijiste? El costo de primera milla. Lo hablamos siempre con Cecilia y con Andrés, que no era responsabilidad de ellos. Ojalá el Ministerio de Agricultura manejara el presupuesto del INVIAS para las vías terciarias. Y cada vez que me invitan a este foro, pues sale lo mismo. ¿Por qué? Porque es que no ha cambiado. O sea, podemos tener las doble calzada, que ahora Petro quiere que no haya doble calzada, imagínense la brutalidad, y fuera de eso no hay vías terciarias, y nunca las hicieron. Y tuvieron 4 billones de pesos para vías terciarias y no hicieron nada. Señor. Entonces, ese es un tema que el Estado tiene que resolver. Y una cosa que no es menor, que estaba en la pantalla de Bruce, los bloqueos a las carreteras. Se convirtió en parte del paisaje. Uno de los 43 caminos para cumplirle el campo que proponemos desde la Junta Directiva de la SAC al gobierno es que se judicialice a los autores materiales e intelectuales de los bloqueos en las carreteras, por una razón. Porque gracias a este gobierno, que incluyó ahora en la Constitución el derecho humano a la alimentación, los bloqueos en las carreteras violan el derecho humano a la alimentación. Y mire lo que nos pasó el año pasado. Este año no ha habido ningún bloqueo, así que uno tenga que lamentarse. Pero las demoras en el aguacate Hass que se maduraba saliendo para el puerto de Santa Marta, el cargamento de café en la vía de Buenaventura, o sea, por donde uno quiera. Y el empresario dice, oiga, pero es que si no puedo mover mi comida ni mis insumos, ¿quién me resuelve eso? Entonces yo creo que el Estado como tal no debe estorbar y por el contrario debe garantizar unas condiciones mínimas para que haya desarrollo. Un acierto que se ha tenido entre el gobierno de Duque y el gobierno de Petro es el tema de la política de crédito. Por acá está uno de los vicepresidentes del Banco Agrario. Claro, le siguieron metiendo platica a las coberturas de seguros contra el cambio climático, le siguieron metiendo plata a las líneas especiales de crédito con subsidio de tasa de interés. Insuficiente en la medida en que se necesitaría más, pero bueno, ese es el presupuesto que les dieron y no hay nada que hacer. Pero en la medida en que el Estado, de nuevo, no estorbe, sino que facilite, la iniciativa privada de los colombianos es muy berraca, porque es que este país con tanto problema que tenemos, y mira el crecimiento que tiene el sector, y lo hablábamos antes de subir acá, esto es sector agropecuario, sector agroindustrial, porque hay mercado, y hay mercado internacional, y en el mercado internacional, el caso del aguacate Hass es de los mejores ejemplos. Esa diversificación de mercados que han hecho los productores de aguacate Hass. El 30% del huevo que se come Cuba es colombiano hoy en día. Sí, los primeros 12 toneladas de pollo a Japón. Bueno, ahí vamos. Y eso es gracias a la iniciativa empresarial y claro, en un trabajo coordinado cuando el Estado no estorba, sino el Estado dice, venga, yo soy socio estratégico para que esta cosa siga adelante. Y la seguridad es un factor que es transversal y ese es un cuento que vamos a repetir de aquí a las elecciones y ojalá después de las elecciones. La seguridad física, levante la mano el que no tiene problemas de seguridad de cualquiera de sus dimensiones. Y la seguridad jurídica, ese sueño de sustituir las importaciones de maíz amarillo, frijol, soya y torta de soya, pues va de la mano de la seguridad jurídica. Un gobierno que quiere acabar las garantías judiciales que tienen los ciudadanos con el embeleco que están metiendo en la jurisdicción agraria. Hágame el favor.
Garantías judiciales que hoy tienen los ciudadanos colombianos todos para que un juez de la República decida sobre un proceso. O sea, ¿dónde queda el respeto a la independencia de las ramas del poder público y a la justicia? Alguien dirá, no, pero eso no está pasando hoy. Espérese y verá a ver qué pasa cuando inicien sesiones del Congreso de la República, a ver si les aprueban eso. Ahí, si todo lo demás lo hacen, pero acaban con las garantías procesales, después lo que puede haber es una persecución en materia de tierras por todo el país por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Y eso solito, Camilo, puede ser un factor que desestimule totalmente la inversión en el sector agropecuario. Dirán que en el campesinado no, pero ¿quién es el que está generando toda la producción de proteína de origen animal? ¿Quiénes están generando las exportaciones de café, de cacao, de aguacatejas, lo que viene por supuesto de banano? Ahí hay de todo, campesino, pequeño, mediano y gran productor, y por eso esa condición de seguridad va a ser fundamental. Así que a votar bien. Varios de los temas que plantearon, inclusive los vamos a desarrollar durante la agenda de este día y medio. Me anticipo, mañana la ministra va a estar en el panel de cierre, entre otras, hablando sobre los temas de estabilidad. Cata Ceballos, que está por ahí, que es mi colega, muy importante lo que Jorge acaba de notar. Los tres utilizaron la palabra mentalidad. Jorge, y entonces te vuelvo un poco la pregunta y la misma la voy a hacer a ustedes. ¿Por dónde arrancar para cambiar esa mentalidad? Me consta el trabajo que has hecho junto con Juan Carlos Beltrán en el Consejo Superior, por ejemplo, del SENA. Me consta lo que universidades, inclusive la nueva Cámara de Universidades de la ANDI y varios afiliados de esa Cámara están acá, han querido meterse en el tema de mentalidad, pero ¿por dónde arrancar o cómo detonar ese cambio de mentalidad? La misma pregunta le voy a hacer a los dos. ¿Por dónde cambiar esa mentalidad? Pues, Camilo, yo creo que eso es un tema muy personal de cada quien, porque cada quien tendrá la mentalidad que corresponda o que le parezca. A mí me gusta mucho el concepto de la envidia colectiva, y yo creo que el colombiano se mueve por la envidia colectiva. Yo lo veo mucho en el sector agropecuario y lo vi mucho cuando estaba de presidente de la Federación Nacional de Avicultores, que fue el momento, y obviamente Andrés estuvo allá también, Gonzalo, que viene de Azucolflores también, y el cambio que ha tenido el sector avícola, en mi opinión, que me tocó tal vez la parte más dura del cambio que tuvo ese sector, además por lo del TLC con Estados Unidos, era la envidia colectiva. Usted veía ante los productores de pollo que uno empezaba, que la marca, en su momento había esa McPollo, después Pollos del Bucanero, y la gente, oiga, ¿qué es lo que está haciendo? Y venga, yo me copio. Lo veíamos en el caso del huevo también con las marcas que llegaban finales, lo que hizo Santa Reyes, lo que hizo Santa Anita, Huevos Quiques, y ustedes saben qué es lo que es Huevos Quiques hoy en la actualidad, y cuando empezaron a hacer las integraciones verticales hacia adelante, y ya después algunos que se metieron hacia atrás. Y esa mentalidad pues va de la mano también de la plática, que la gente innova, la gente invierte, y mira lo que nos están contando en este panel, pues Rafa lo ha visto desde su paso por Bavaria y aquí en su paso por el tema lácteo. Entonces ahí realmente esa envidia colectiva yo la pongo, es como una envidia sana, porque también puede ser objeto de colaboración y de intercambio de conocimiento, que eso marca la tendencia. Y el tema de internacionalización. Yo creo que en Colombia, en el sector agropecuario, hace muchos años era el tema de la economía cerrada, cuando se negoció la Comunidad Andina y CAN Mercosur, tú te acordarás, y bueno, quienes estaban en el Andi en su momento, eso era todo proteccionista, pero ahora hay que ver esa dinámica que ha tenido. La gente se está creyendo el cuento que exportar es posible, que tampoco hay que macartizar a las importaciones siempre y cuando se conviertan en un vehículo para ser más eficiente. Y lo último es, de verdad, el consumidor manda, el consumidor es el que está pidiendo y está determinando hasta dónde vamos, y ahí es donde esa mentalidad empresarial es eficiencias, y esa mentalidad va a la mano de talento, y por supuesto una mentalidad también de y cuáles son las políticas públicas que se necesitan de largo plazo, porque si estamos cambiándolas cada 4 años, eso es muy berraco. Un funcionario de gobierno que entra a un gobierno, les tocan 8 cosechas de un cultivo de ciclo corto. Eso es muy poquito. El campo hay que planearlo en el largo plazo, pero con decisiones que tristemente son muy de corto plazo. Schumpeter, un pensador de innovación, habla de la envidia creativa. Y es como se despierta cuando uno ve al otro esa capacidad de innovación. Julián, ¿por dónde metérsela al tema de mentalidad? Voy a recoger un diagnóstico de competitividad que mide la competitividad de los países a través de variables culturales, y voy a priorizar 3 pilares. A Colombia no le va muy bien en orientación a largo plazo, como lo mencionabas, Jorge.
En orientación a largo plazo, pues no entendemos muchos los efectos y los rezagos de las decisiones que se toman, para bien o para mal. En esa orientación a largo plazo, pues también entender cómo, sobre todo a nivel de pequeños productores, dejamos de tener un agro de moda y tendencias a un proyecto más estructurado y competitivo que tenga hoja de ruta y desarrollo. A eso le sumamos otra cosa en la que sí somos muy buenos, la diferencia entre recursos y recursividad. Creo que en el agro y en Antioquia hemos entendido una gran diferencia entre tener el recurso o tener la recursividad como un recurso infinito para resolver problemas. Entonces los problemas hay que abordarlos, hay que intervenirlos. Y ahí cuando hablamos de recursividad, entonces cómo compensamos ciertas deficiencias productivas. Y pongo, pues hemos hablado de algunas cadenas de valor, voy a hablar también del aguacate. No es una cadena de valor donde tuviéramos mucha tradición productiva en Antioquia, muchos años de historias y décadas conjuntamente produciendo aguacate, ya hay un acumulado importante, eso sí, pero en este acumulado de tiempo, que para un sector económico es joven, se han logrado cosas muy importantes. Y esa recursividad que permitió entender cómo se le cambiaba la vocación económica a diferentes regiones de Antioquia, como el Oriente Lejano, el suroeste antioqueño, entre otras, pues también terminó cambiando realidades y también tuvo detrás un poco de, paradójicamente, una orientación de más largo plazo. Entonces creo que buscar un cómo sí, una orientación a largo plazo y por último, pues algo que tiene lo bueno y lo malo, la indulgencia. Colombia es un país muy indulgente, entonces se permite que las cosas que de pronto no están bien pasen, simplemente porque mañana pueden estar mejor, y eso se combina con la orientación al corto plazo. Entonces debemos trabajar la indulgencia como un factor de resiliencia y adaptación, pero no de permisividad. Hay que también tener criterio, posición y estructura de agenda, y construir agendas creo que también es parte de lo que nos invita a tener una conversación ampliada, movilizar el pensamiento, y movilizar el pensamiento a la final detonará, esperaría yo, con mucho entusiasmo y optimismo, que se cambie la mentalidad. Como bien lo dice Alejandro Salazar, ¿cómo es? De la estrategia emergente. Antioquia ganadora. Exactamente. Antioquia como gana. Poder pasar a la acción, Estrategia emergente. quedarse muy bien. Rafa, mentalidad, ¿por dónde entrarle a eso? Yo te diría, y acá hay varios puntos, efectivamente, sí, la envidia es nuestro deporte nacional, efectivamente, eso es un hecho acá en Colombia, pero más allá de eso, porque ya entonces empezamos a ver cómo cambiamos los genes y cómo cambiamos pues ya hasta nuestra forma de ser y demás, hay un punto y es, lo que tenemos es que atrevernos a soñar y a soñar en grande. Yo suelo decir que es que soñar chiquito y soñar grande quema las mismas calorías, utiliza las mismas neuronas, el gasto energético es igual. Entonces, si te lo vas a hacer, pues por lo menos soñá en grande. Y ahí conectamos con la última invitación que nos decía Bruce. Miremos el mercado. Y miremos el mercado, tanto el nacional, donde en el mercado nacional hay una oportunidad gigante, porque efectivamente necesitamos productos cada vez más baratos y más competitivos. Tenemos déficits nutricionales en Colombia, con toda la población. Si logramos cerrar esos gaps, ¿cómo vamos a poder cerrar esos gaps de déficit nutricional? Con productos cada vez más nutritivos, con mayor proteína, pero con un precio que refleje esa productividad. Y entonces pasar de ver de cuánto me dan por el kilo a cuánto me gané en mi negocio por los kilos versus el precio. Entonces no solamente es esa discusioncita de corto plazo del precio. Y dos, mirar hacia el mundo. La verdad es que lo dijo Bruce, o sea, nuestra capacidad exportadora lo tenemos todo para ser una potencia exportadora. Pero la verdad es que tenemos gaps. Cuando nos comparamos decimos, la verdad, nuestra oportunidad no la estamos capitalizando. En exportaciones totales y en exportaciones agroindustriales quedamos por debajo. Entonces la primera es esa, soñemos en grande y atemos las cadenas productivas. ¿Por qué? Porque es que en esto se vuelven ciclos. Y acá lo pongo en la realidad, es ¿cómo vamos a poder decir que queremos de una compañía como esta, que puede crecer un 10% o un 20% el año entrante, si digo no va a haber leche para crecer un 10 o un 20%? No la va a tener, no puedo. O sea, va a ser difícil, ¿dónde la consigo?
O sea, la producción nacional no se va a disparar. Por consiguiente, entonces, y lo mismo, algún ganadero que diga, voy a invertir duro para crecer y no sé qué, pues si también no se ven los planes, estamos trabajando cada uno por nuestro lado. Entonces va la segunda, es esa integración de ver las cadenas, pero dos, es articulación e integración, donde ahí el Estado es el que tiene que darla de esa estructura, no la operatividad, la estructura general con normas claras, con reglas claras, tanto a nivel regulatorio como a nivel fiscal, y que permitan esos incentivos de articulación entre los actores y soñando en grande. Bueno, de esto nos podemos quedar hablando horas. Hablando de cambio de mentalidad, quiero invitarlos. Hoy, finalizando la tarde, tenemos para mí un espacio muy potente del Congreso que se llama Soluciones Tecnológicas a la Colombiana. Vamos a ver 6, 7 casos concretos, tanto de emprendedores como de grupos de investigación, que demuestran que efectivamente esas familias tecnológicas de las que hablamos están ocurriendo en Colombia. Y además, quienes participan nos van a hacer recomendaciones para poderlo escalar. No sé si a alguno se le haya quedado algún mensaje por decir, que no se aguanten. Y si no, pues aprovechamos estos 7 segundos. Muchas gracias a todos y espero disfruten mucho este congreso.